Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a esta casa, a Casa Árabe, esta tarde en la que estamos realmente muy satisfechos de los dos actos que vamos a celebrar. Quiero dar en primer lugar las gracias por acompañarnos hoy aquí a los embajadores árabes, en concreto y en particular y muy especialmente al embajador, al señor Wadi Al-Bati, el embajador de Irak que está con nosotros en la mesa, y por supuesto a todos ustedes. La mesa redonda que vamos a celebrar hoy iba a ser presidida por nuestro director general, pero a última hora ayer le pidió el ministro que le acompañara a la cumbre de los no alineados en Argelia y ha tenido que salir de viaje de manera completamente inesperada. Está regresando, así que en cualquier momento puede sumarse al evento, pero para no demorarlo ocupo yo su lugar. Pues bien, como decía, inauguramos hoy una exposición de la que nos sentimos muy felices de poder presentar en Casa Árabe, del pintor Janús, que está con nosotros en la mesa. Y esta exposición es el comienzo, en realidad, de una serie de eventos que Casa Árabe, junto con la Embajada de Irak, vamos a desarrollar a lo largo de este año, de 2014, para traer un poco nuestra programación, no de manera digamos nueva, porque Irak ha estado presente en nuestra programación a lo largo de todos estos años con gran frecuencia, pero sí queríamos este año celebrar, poner un poco el acento de manera especial en la cultura de este país, que es, digamos, exportador de tanto talento y tanta sabiduría, y que de alguna manera tan desconocido para muchos de nosotros todavía, a pesar de ser un país tan importante en lo que es su contribución a la cultura universal, ¿no? La mesa redonda de hoy tiene que ver con la exposición, puesto que el título Hilos de Luz es un título de un poema del autor Al-Bayati, en el que se inspira el pintor Janús, pero también tiene mucho que ver ambos creadores, Janús y Al-Bayati, puesto que ambos han vivido de manera muy intensa la experiencia del exilio, la experiencia del alejamiento de su tierra de origen, Al-Bayati, y además, en concreto, la experiencia de España, de su vida y su residencia en España, puesto que Janús lleva con nosotros desde el año 81 y Al-Bayati también residió en España ocupando un cargo en la Embajada de Irak entre el año de 1980 a 1990. En primer lugar, cederé la palabra al embajador, que dirá unas palabras de apertura, y después nos adentraremos en la obra y en la vida y en el perfil de este poeta tan importante de la literatura árabe contemporánea, de la mano del profesor Martínez Montávez, que está sentado a mi derecha, y que el profesor Martínez Montávez es un gran nombre del arabismo español, y sin duda le debemos a él precisamente el conocimiento, no solo a él, a muchos otros también, a Federico Arbós, a Carmen Ruiz Bravo, a Walid Saleh, pero también a él el conocimiento de la obra de Al-Bayati, entre otros muchísimos autores. A continuación, después de estas palabras del profesor Montávez, el crítico de arte Alberto Palomera nos llevará a la obra de Janús, y finalmente Janús pues nos explicará un poquito lo que vamos a ver al final del día de hoy con la inauguración de la exposición que tenemos en la sala contigua. Así que sin más, embajador, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. أصحاب السعادة السفراء، السيدات والسادة الحضور، طاب مساءكم. أعتقد تتفقون معي في أن الثقافة والفن والرياضة والموسيقى هي أسلحة الحب الشامل التي نعول عليها كثيرا في عالم ربما تفسده السياسة وتتقاذفه أمواج المصالح الاقتصادية وتشطره الصراعات المذهبية والدينية والقومية، وربما يكون هذا أكثر مغزى ومعنى عندما يكون المحتفى بهم شخصيات تحررت من الشرنقة القومية والوطنية لتأخذ بعداً إنسانياً ولتضع لنا مظلة إنسانية وكأن العالم هو فضاؤها الكبير. وهذا ينطبق كثيراً على شاعرنا المحتفى به عبد الوهاب البياتي وعلى فناننا المتألق حنوش في هذه الاحتفالية
التي نقيمها اليوم بالتعاون مع البيت العربي. عندما كنت في العراق وكنت أقرأ وأسمع عن عبد الوهاب البياتي، فكانوا يحاولون أن يملأوا أذهاننا بنظرة عن عبد الوهاب البياتي في أنه لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، متمرد على الدوام، منتفض على الدوام، وكأنهم في ذلك يريدون أن يحللوا سحب الجنسية عليه في وقت ظن فيه بعض من يمتلكون السلطة أن العلاقة بين المواطن والوطن هي عقد زواج، والحاكم هو القاضي الشرعي بيده العصمة، ومن حقه وقت يشاء أن يطلق المواطن عن الوطن بالثلاث. ولكن نسوا أن العلاقة بين الوطن والمواطن هي أقوى من ذلك، فربما هي أقرب لتكون علاقة بين السكر والعنب، علاقة ذوبان، كيف يذوب السكر في العنب، أو كيف يختبئ الكحل في العين السوداء. ما نفتخر به في إسبانيا أن عبد الوهاب البياتي أمضى 10 سنين هنا، وسميت الفترة التي أمضاها في إسبانيا وشعره بالفترة الإسبانية. وكذلك ما نفتخر فيه أن لدينا اليوم من أجيال عبد الوهاب البياتي كوكبة من الفنانين والمثقفين العراقيين يعيشون هنا في إسبانيا ويمزجون الثقافة العراقية والعربية بشكل عام مع الثقافة الإسبانية، وكأني بهم بساط للريح يأتي من بغداد ليحلق في مدريد. نحن فخورون بهذه الكوكبة حقيقة، وعندما أقرأ لهم في المواقع التواصل الاجتماعي ما يكتبون، وخاصة أن ما يكتبونه بالعربية وبالإسبانية على حد سواء، لديهم موقع عراقيون في إسبانيا أتمتع في مشاهدته بين فترة وأخرى. كل ما أريد أن أقوله أننا بحاجة لأمثال هؤلاء، بحاجة إلى أن نستفيد من تجربة البياتي، بحاجة لأن نستفيد من تجربة فناننا المتألق حنوش. ونحن هنا اليوم لنتغذى بعيداً عن السياسة وإرهاصاتها، وجبة إنسانية نحن بأمس الحاجة إليها. أنا كلفت بأن أقول هذه الكلمات، ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل لإدارة البيت العربي بشخص مديرها العام المتألق إدواردو والأخت نورية لتعاونهم التام مع السفارة في إنجاح هذه الفعالية. كما أقدم جزيل الشكر والعرفان إلى إخواني أصحاب السعادة السفراء في الدول العربية الذين يشاركوننا هذه الفعالية اليوم، وإليكم جميعا لتلبيتكم دعوتنا مع كل الأمنيات للجميع بكل الموفقية والنجاح، وشكرا جزيلا. Muchas gracias, embajador. Pues bien, como anunciábamos, vamos a adentrarnos en la figura de este magnífico poeta iraquí, de la mano de Pedro Martínez Montávez, que bueno, es una persona, como decía, muy reconocida no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras también por sus contribuciones a
al desvelamiento, en este caso al público español y al análisis sobre la literatura árabe contemporánea, la traducción y los estudios árabes en general. Y bueno, pues él es arabista, es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y conoció a Al-Bayati en persona, como es normal, y bueno, pues estamos esperando que nos deseosos de conocer más de su persona. Distinguido público, recordar y homenajear a Al-Bayati es también, en gran medida, traer al recuerdo y homenajear a la poesía árabe auténticamente creativa e innovadora durante 50 años, es decir, durante la segunda mitad del siglo XX. Porque Abdelwahab Al-Bayati es sin duda una de sus figuras máximas y más representativas. Y es también, en concreto y en especial ante todo, traer al recuerdo al grupo de poetas iraquíes que hicieron a su vez la aportación más temprana, extensa e intensa, significativa y valiosa a todo ese movimiento. Movimiento prolongado a lo largo de varias generaciones y en diversos países del mapa literario árabe, muy especialmente en su área oriental, es decir, en su área mashriqí. La primera traducción a lengua española de un texto de Bayati fue mi versión de su poema Corea 1953, versión incluida en mi libro Poesía árabe contemporánea, publicado en Madrid en 1958. En la nota introductoria que escribí sobre el autor, afirmaba que era ya, cito textualmente, uno de los poetas más representativos de la joven escuela árabe, y que, atendiendo al mundo ideológico y estético en que se movía, venía a representar, dentro del panorama de aquella lírica joven, renovadora, profundamente arraigada en lo más hondo de la existencia humana, venía a representar, y cito textualmente también, lo que habían significado Louis Aragon en la francesa, Nazim Hikmet en la turca y Pablo Neruda en la hispánica. Me faltó añadir entonces el nombre de Federico García Lorca, cosa que fui descubriendo poco después y que no quiero dejar de mencionar ahora. A fines de 1967, en la revista Al-Rabita, revista bilingüe hispanoárabe que publicábamos en El Cairo, en el Centro Cultural Hispánico, que yo dirigía a la sazón, incluí también varios poemas traducidos de Bayati. Y pasados varios años desde aquellas fechas, y en mi libro Poetas árabes realistas, de 1970, intenté ofrecer una muestra lo más objetiva, pulcra y rigurosa posible de aquellos movimientos y tendencias. Este libro constaba de un breve estudio de conjunto introductorio y de una ceñida antología de 31 poemas traducidos de 13 poetas seleccionados. 5 de los 13 eran iraquíes y 16 de los 31 poemas traducidos se debían a ellos, a los poetas iraquíes. El más representado de todos era Al-Bayati, con 7 poemas. Son algunos pequeños datos de lo que para mí significó, hace ya tantos años, el encuentro con su obra, mi descubrimiento de ella, la revelación que me produjo y de cómo traté de darla a conocer e introducirla en el panorama literario y cultural español, fundamentalmente a través de la vía universitaria. Como hice también con otras figuras máximas de aquella prodigiosa lírica árabe que introdujo todo un nuevo universo estético y expresivo,
ideas y sentimientos sobre la existencia humana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Los poemas seleccionados en ese libro se disponían en 4 apartados que expresaban sucesivamente la injusticia, el dolor, la esperanza y el amor. La distribución no era en absoluto convencional ni caprichosa, ni tampoco lo eran los rótulos que yo puse. Yo sabía perfectamente lo que hacía: hablar de injusticia, hablar de dolor, hablar de esperanza y hablar de amor, porque aquellos eran los sentimientos y motivos predominantes en aquel tiempo, en aquel mundo y sobre todo en aquellos poetas. El poeta se propone, cualquier poeta, se propone lo mismo que se propone cualquier ser humano. Es decir, entender qué es la existencia y tratar de explicársela a sí mismo y de explicársela a los demás. Porque el poeta es al tiempo un ser profundamente solidario y profundamente solitario. El poeta hace todo esto con el instrumento más simple, sencillo y común, con el instrumento que todos los seres humanos poseemos y nos distingue, aunque en ocasiones no se materialice: la palabra. Con la palabra, el poeta crea imágenes, formas, entes, cosas. En todo gran poeta, como ha afirmado recientemente Antonio Colinas de Octavio Paz, cito textualmente: la palabra no define, sino que germina. El poeta expresa así sentimientos, hechos, sueños, deseos, desengaños, aspiraciones, frustraciones, gozos, dolores, tristezas, alegrías. Es decir, expresa la vida, es decir, vive la vida. La poesía se mueve siempre, recordemos a Cernuda, entre la realidad y el deseo, que es otra forma de realidad, su metáfora. Con la palabra, el poeta crea o recrea horizontes, espacios, tiempos, panoramas, personajes, transporta símbolos y mitos. Y la poesía es finalmente también construcción. El poeta construye el poema como el pintor construye el cuadro y el músico construye la partitura. Porque el poeta trabaja también con líneas y colores, con ritmos y con compases. Aunque a veces no lo parezca, el poeta es un ser sustancialmente consciente, profundamente consciente. Albayati lo fue siempre. Fue profundamente consciente, irreductiblemente consciente. Lo sigue siendo. Voy a poner un solo ejemplo de esa profunda y esencial conciencia suya. Un ejemplo que se refiere a lo que es la poesía y de lo que ha sido en concreto la poesía para los árabes. Albayati dijo al respecto lo siguiente, en una entrevista que apareció en el número 42 de la revista Quimera. Estas son sus palabras textuales. Para los árabes, la poesía fue siempre el arte más cercano a ellos. Añado yo de mi cosecha que posiblemente la poesía haya dejado ya de ser el arte más cercano a los árabes y eso lo haya ocupado la novela. Continúo con las palabras de Bayati. La poesía es como su aparato respiratorio, como el aparato respiratorio de los árabes. La edad de nuestra poesía es de 4000 años, toda una experiencia de abismo. Esto sorprenderá mucho. 4000 años para una poesía que lingüísticamente se puede calcular en 1500 años, como muy antigua. Pero Bayati era muy consciente, profundamente consciente, como digo,
que en la poesía árabe se recogían todos, absolutamente todos, los prodigiosos arcanos históricos y culturales del Oriente Antiguo, de todo el Oriente Antiguo. Y esto dicho por un poeta profundamente mesopotámico, por ser profundamente iraquí, es especialmente significativo. Añadía, así que el poeta árabe en cualquier momento tiene heredada siempre una gran tradición. El verdadero poeta árabe es aquel que puede, en la corriente de esta tradición, ser él y a la vez separarse también de sí. Esto es entonces garantía de una continua creatividad. Terminada esta cita textual, voy a atreverme a señalar ahora lo que yo considero es una clave básica para entender y valorar en toda su medida la poesía de Al-Bayati. El poeta Al-Bayati trató siempre de concebirla y expresarla como una combinación genuina y intensa de sazón de lo permanente y de lo cambiante, de lo mejor y más sustancial y fecundo que poseen estas dos fuerzas y dimensiones, lo que permanece y lo que cambia, lo que las mantiene y las impulsa. Por eso es una obra que se dispone y se mueve con frecuencia en ámbitos de dualidad o de dialéctica, aunque buscando también con claridad y vocación la superación de esas dos fuerzas presuntamente opuestas y contrarias, es decir, lo que permanece y lo que cambia, buscando siempre su armonización, su taracea, por emplear un arabismo del español que a mí me gusta especialmente. Taraceaba lo permanente, tarsía, lo permanente y lo cambiante. Quizá sus dos principios vertebradores, primeros y esenciales en esa tarea, otro arabismo del español, aunque no se recuerde, tarea, sean la revolución y el amor. Esos son los dos principios fundamentales, la revolución y el amor. El amor que se mantiene a lo largo de toda su obra, la revolución durante gran parte de la misma. El mismo poeta lo declaró así al afirmar que, textualmente, la revolución no se apaga y el amor nunca muere. Yo no voy a referirme aquí en principio a la presencia del elemento revolucionario, y sí voy a concentrarme en el amoroso. Para ejemplificarlo, repetiré lo que ya escribí hace casi 30 años en el prólogo del volumen antológico de poemas que dediqué a su obra, que se titula Amor más grande que yo mismo y que se publicó en 1985. Decía yo en esa introducción lo siguiente. Es un poco largo, pero creo que es representativo. Bayati no es un individuo que deje indiferente. Nacido el año 1926 en uno de los más populosos barrios de Bagdad, hay algo que interesa y que preocupa en su rostro terráceo, apagado unas veces, brillante otras, de marcados rasgos asiáticos profundos, en sus amables maneras, en su fina y penetrante ironía que suaviza, pero no llega a encubrir definitivamente la fuerte pasión interior que le sacude. Hay mucho del hermetismo y la sabiduría acumulada, dolorosa y esperanzada del Oriente, de sus posibilidades genuinas de revelación última y total. Hay algo que, siendo profundo y naturalmente humano, le trasciende. Hay la sensación también de un tiempo distinto. Su poesía, estando definitivamente hecha y madura, es como si no acabara nunca de realizarse. Esta dualidad, esta dialéctica que les decía, es como una gacela permanentemente rauda y fugitiva en el panorama infinito del desierto. Es mariposa inmortal, eternamente revoloteando, fascinación, peligro,
en torno al fuego inextinguible. Porque hay un río caudaloso que lo arrastra, que lo empapa y lo socava. Hay un río caudaloso que se alza incontenible y que le hace estallar sobre las cosas. Hay un profundo río silencioso que de arriba a abajo le recorre, le horada y le construye. Hay un río inmortal, denso y transparente, que le invade y traspasa, que salta por encima de tiempos y de nombres, de hechos, de situaciones y de cambios, para imponer su autoridad indiscutible, triunfal y poderosa. Hay un río invencible e inevitable, el amor. Ahí, después de tantos años y tantas peripecias múltiples, de tantas experiencias plurales y distintas, sigue estando la poesía de Abdelwahab al-Bayati. Ahora, después de una veintena de poemarios, sitúenlo en 1985, que es cuando yo escribía esto. Su primer diván se publicó en el año 1950 y el último hace algo más de 5 años. Posteriormente se añadieron otros muchos divanes. Ahora posiblemente empieza a verse ya con suficiente claridad la unidad esencial, el objetivo fundamental que su poesía anhelaba, iba persiguiendo, su sistema propio de símbolos y dimensiones míticas, su superación de límites convencionales, su auténtica urdimbre trascendente, la codicia y el anhelo irrenunciables del hombre a su total realización, a su goce completo, solidario y político también, profundamente solidario y político todavía, en contra de lo que quizá muchos mendaces, falsos testimonios puedan suponer y pregonar. Quizá desde la soledad ya el poeta amante ha conseguido entrar en ese mundo de máximas dimensiones ilimitadas que perseguía, que le acuciaba, que era irrenunciablemente el suyo y que múltiples experiencias continuas y diversas, directísimas, transitorias, embriagadoras, le han permitido descubrir. Por encima de la maraña de frases hechas, repetidas y de tópicos acuñados, en busca de la raíz y del manantial, más allá de los 7 pórticos del mundo, de las viejas civilizaciones desenterradas, de las nieves de los extensísimos bosques rusos, de los primorosos y estáticos jardines persas, de la rosa y el jilguero, viejísimos, jovencísimos e intemporales de Astarté, de la agonía angélica y del luminoso mensaje de Federico, de la fuente que corre en la noche prodigiosa de la Alhambra. Aún más allá, mucho más allá, y sin embargo muchísimo más cerca, poseída e inminente de la espera de la amada. Aún más allá y mucho más acá, de lo que viene y no viene. Exacto, en el mundo mágico e insustituible del poeta, del siempre amante, de la rosa, de la luz. Sí, la luz. La luz fragmentada en un haz de hilos luminosos es la imagen que expresa con exactitud y belleza esa ambición consciente e irrenunciable que anima la poesía de al-Bayati. La búsqueda intensa de sazón, como he dicho antes, de la fusión de lo permanente y lo cambiante, de lo acrisolado y de lo innovador. Janus ha acertado plenamente a verlo así y a denominarlo de esta manera, extrayendo visión y nombre, hilos de luz, de los propios versos del poeta. Pero esos hilos de luz no son solamente un efecto físico, sino que portan asimismo una honda y revolucionaria dimensión humana, antropológica. Esos hilos de luz representan a los heraldos y profetas de una nueva humanidad, luminosa y triunfante, necesaria. Representa a los portavoces y herederos de esa misión y de ese mensaje, de esa experiencia irrenunciable e incontenible, la plenitud total del ser humano en toda su capacidad creativa y transformadora, desde Gilgamesh
a Homero, desde Federico García Lorca a Picasso, desde Astarté a Aisha y a Lara. Vallati dijo en uno de sus poemas: cuando cae en el lodo una muchacha, cuando entra la navaja en la carne de la víctima, cuando la vara del hechicero corre tras una víbora, entonces volverás con el sol en hilos de oro, con el viento que aúlla en las orillas de la noche eternal como copla andaluza. Vendrás profetizando el nacer y el morir. Termino simplemente indicando que, afortunadamente, Al-Vallati es uno de los poetas árabes contemporáneos más traducidos al español, mejor traducidos al español y más y mejor conocidos y estudiados. En esta labor han intervenido durante mucho tiempo, aparte de lo que yo hice como pionero, cosa que seguramente no va en alabanza mía, sino que solamente fue producto de los años. Soy el más viejo de todos, sencillamente. En esa labor ha intervenido un grupo importantísimo, destacado, fidelísimo, de arabistas españoles y españolas de diversas épocas. Federico Arbós Ayuso, que es el que más lo ha traducido y el que más lo ha estudiado, Carmen Ruiz Bravo Villasante, perdón si me olvido algún nombre, María Luisa Cabero Moncanut, Rosisabel Martínez Lillo, y de escritores, intelectuales árabes, hispanistas, aclimatados en España, Walid Saleh, Khaled Salem, Talat Shahin y alguno más. Perdón si me olvida algún nombre y desde ahora pido disculpas. Esto hace que Vallati sea uno de los pocos poetas árabes que, como digo, pueda ser conocido, ampliamente conocido, aunque no suficientemente conocido todavía, en el panorama de la lírica árabe contemporánea dentro del marco español. Nada más, muchísimas gracias y sobre todo gracias a Janús, porque ha sabido interpretar fielmente, muy fielmente, todo ese mundo profundo, profundamente humano, profundamente revolucionario y animado siempre por el amor, que es la poesía de Abdelwahab El-Vallati. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, por este preciosísimo texto, palabras que sin duda nos animarán a meternos más en la obra de Al-Vallati a partir de hoy. Y, por cierto, comento que vamos a poner en la web, en nuestra web, en la noticia relativa a la exposición de Janús, una relación de obra de Al-Vallati traducida al castellano para todos aquellos que quieran, para los que conozcan y que quieran ampliar, o para los que no conozcan, que quieran adentrarse en este monumental autor. Bueno, pues Pedro Martínez Montávez conoce muy bien la obra de Al-Vallati y ahora vamos a pasar la palabra a Alberto Palomera, que es artista y es profesor, crítico de arte, comisario, una persona vinculada al mundo del arte en sus múltiples dimensiones y quizá también uno de los que mejor conoce precisamente la obra de Janús. Ha seguido su trayectoria desde hace muchísimo tiempo, ha prologado varios de sus catálogos y también nos ha obsequiado con un preciosísimo texto que está en el pequeño folleto de la exposición, que podrán ustedes hacerse con él al salir al acompañarnos en la inauguración. Así que, Alberto, te toca. Sí, buenas tardes. Gracias por asistir todos y bueno, gracias también a la Casa Árabe por la invitación, que curiosamente me vino en un momento, pues digamos, un buen momento, porque estaba preparando estoy metido en un proyecto que, aunque no tiene que ver con la obra de Janús ni de Al-Vallati, sí tiene que ver con la estética. A mí ahora me va a tocar hablar de la estética de Janús y de la estética que inunda la pintura de Janús y un poquito todo el mundo árabe y occidental. Voy a intentar
unir esas dos estéticas porque Janus lo ha sabido unir perfectamente en su obra. Bueno, pues para comenzar, como digo, gracias a la Casa Árabe, porque curiosamente estaba en un proyecto que tiene que ver con la elipsis en la obra plástica. O sea, la elipsis es una figura retórica literaria, pero yo estoy trabajando con la figura retórica y trasladada al mundo plástico. Entonces, la elipsis, como me imagino que conoceréis, en literatura se utiliza para hablar alrededor de, con insinuaciones y palabras que sin decir dicen. Entonces, en este momento a mí me venía muy bien hablar un poco de Janus y intenté ahondar un poco más en su obra, aun conociéndola bien, estando en este trabajo de la elipsis y del decir no diciendo, me interesaba también el mirar no viendo. Entonces, en la obra de Janus es un poco esto y por eso quiero hablar de la mirada. Me voy a centrar en la estética de la mirada del artista, que es muy diferente a la mirada del espectador. Y a mí, en principio, me gustaría que después de esta charla y de esta exposición el espectador viera un poco al menos cómo ve el artista o cómo ve Janus. Lo primero que me viene a la memoria es hablar, por ejemplo, de Cézanne, uno de los primeros artistas, como dijo David Hockney, que vio con dos ojos. Hasta ese momento parece ser que los artistas solo veían con un ojo, por lo tanto veían una realidad que no era real. Y que curiosamente esto es una paradoja, porque los dos ojos al cruzarse es cuando vemos el volumen. Y al decir esto David Hockney lo que quiso decir es que Cézanne vio como un poliedro, porque vio con dos ojos porque no tenía 5, si no hubiera visto con 5. Como era el pintor moderno y el que abrió camino a la modernidad, tiene que ver mucho con Janus. Establecer esta relación entre Cézanne y Janus quizás os suene un poquito extraña, pero sí la tiene y es muy grande además, porque Cézanne, que trabajó en esa mirada poliédrica, yo le llamo a esa mirada circunvisión, que no confundáis con circuncisión, es circunvisión, porque es una mirada circuncisa, que mira alrededor de, entonces mira alrededor de un vacío que tiene que llenar el espectador. Entonces, esa mirada de Cézanne, que es una mirada fragmentada, mirando el objeto desde diferentes puntos de vista para hacerlo más real, es la mirada que a mí me interesa y es la mirada que tiene Janus. Es una mirada que funciona como un collage y funciona como la elipsis. Por eso digo que me ha venido bien la invitación, porque justo estoy trabajando yo en el concepto de elipsis, que aunque sea literario tiene que ver mucho con la plástica. Entonces, he hecho un símil entre la elipsis literaria y el mundo plástico y lo veo como ese collage que mira alrededor de, el mirar alrededor de para mirar ese vacío. Es un poco como recorrer un espacio desde diferentes puntos de vista para verlo más real. Lo que quiero decir con esto es que un punto de vista, solo un ojo, un objetivo, nos miente. La fotografía siempre ha mentido. Es un engaño de nuestro propio cerebro la realidad. El ver la perspectiva con puntos de fuga es irreal, eso es una mentira. Aunque nuestro cerebro nos dice que sí, es mentira, porque si nosotros recorremos las vías del tren nunca se van a juntar, nunca. La realidad es que no se van a juntar nunca, aunque nosotros sí que las vemos y la fotografía también nos lo dice. Pero como esa es una mentira y Cézanne lo sabía, dijo, bueno, pues voy a mirar los objetos desde diferentes puntos de vista para crear una realidad mucho más real que la que ven mis ojos. Entonces, Janus funciona así y pinta así, desde diferentes puntos de vista y a diferentes niveles. Esa mirada es la que me interesa, que es un poco también la mirada de los místicos. También Albayati, que tiene parte de místico, como todos los poetas que lo tienen, del trascender, y Janus también tiene esa parte de místico e intenta trascender, porque siempre le ha interesado, conozco la obra de Janus desde hace años y le ha interesado saber que la obra no es solo materia, que va más allá de la pura apariencia. A partir de la materia hay algo más, es ese ver más allá del muro. Normalmente el espectador que ve una obra de arte se topa con un muro, nos topamos todos, pero la diferencia es que el pintor y el artista se topa con un muro de cristal, un escaparate. Janus se topa con escaparates.
Yo intento también toparme todos los días con escaparates, no con muros, porque solo ver el muro es triste, quedarte con la fachada y con esa primera mirada. Por eso a mí me interesa reivindicar una mirada mucho más profunda, más trascendente, que es la mirada que tiene Janús o la que tenía el poeta Albayati. Entonces, esa es la mirada que me interesa. Por eso, por ejemplo, hay una cita de Alejandro Jodorowsky que me interesa mucho, que os la voy a comentar, y decía algo así. Le decía a un amigo: estoy muy preocupado por mis alumnos, creo que se están atontando demasiado. Y le dice: ¿por qué? Pues porque les enseño un trozo de lino en el que he pintado un punto rojo, se lo he enseñado ya varias veces, y cuando les digo ¿qué veis?, todos responden un punto rojo, nadie un trozo de lino. Ese es el problema de Occidente. El problema de Occidente es que nadie ve el fondo, solo vemos la figura, o sea, solo vemos el muro y no lo traspasamos. Claro, Oriente sí que nos ha enseñado a ver el fondo, y Oriente, además, en ese aspecto está mucho más avanzado que nosotros. Nosotros creemos que hemos avanzado mucho, pero en el fondo nos hemos topado con el muro, nos hemos quedado con la figura, el muro, y de ahí no pasamos. Occidente y el mundo árabe sí ha sabido hacerlo, o por lo menos a través del tiempo ha sabido que la figura es, bueno, en este caso estoy hablando de forma metafórica, no la figura como tal, porque ya sabemos que en el mundo árabe la figura ha estado denostada, sino hablo de la forma como tal, y el fondo son tan importantes para Cézanne o, por ejemplo, para Janús o para cualquier pintor que sabe reflejar y los pone al mismo nivel. Ya digo, el mundo árabe y Oriente los ha puesto al mismo nivel y los sigue poniendo al mismo nivel, porque tan importante es el fondo como la figura. Occidente no, por lo tanto estamos mucho más atrasados que el mundo árabe. Seguimos atrasados, todavía nos tienen que enseñar bastante. Hay algunos artistas y algunos pintores que sí que beben del mundo árabe y trasladan a su obra esa estética, que es una estética más trascendente, y que habla de un vacío y de unos silencios que nosotros en Occidente no tenemos esos silencios. Janús sabe mucho de esos silencios, le interesan mucho los silencios. En la obra de Janús, curiosamente, igual cuando paséis a verla, os daréis cuenta que hay ese horror vacui que tiene el mundo árabe y que en Janús también existe, el barroquismo, que parece ser que no deja ningún lugar a la mirada, pero sí deja. Le interesan mucho los silencios y veréis cómo luego él nos comentará, le quiero hacer algunas preguntas al final de mi intervención, nos comentará cómo trabaja en su taller y el porqué de esos silencios y de ese borrar, pintar y borrar, porque Janús pinta, luego nos dirá cómo, y necesita borrar espacios para que la obra sea silenciosa por algunos lados, que respire. Esos silencios son muy importantes en él, aun existiendo ese horror vacui del mundo árabe. Por lo tanto, en Janús existe la parte árabe y la parte occidental muy bien enlazada. En la obra se ve claramente, y él nos comentará luego, cómo enlaza eso, que a priori es difícil para un pintor, aunque ya sé que a los pintores no les gusta hablar de su obra, pero yo creo que algo nos desvelará. Bueno, por ejemplo, hablando otra vez de la estética y del vacío, del silencio, que me interesa mucho, me acuerdo ahora de una escultura que tenéis aquí cerca en el Reina Sofía, de un escultor vasco como yo, de Chillida, es una escultura de Chillida que tiene el título de Toki Egin. Toki Egin, en euskera, en el idioma vasco, significa hacer sitio. Y a mí me interesa mucho ese hacer sitio. Retirar, porque es una escultura trascendental que tiene que ver con San Juan de la Cruz, con el homenaje a San Juan de la Cruz. Entonces, ese hacer sitio, el apartar para rellenar el espectador, es lo que más me interesa. Y a Janús sé que también le interesa ese hacer sitio, o como otro escultor vasco que realmente también trabajó el vacío, que fue Oteiza, que hablaba de la desocupación del espacio. Esa desocupación del espacio es muy interesante para hablar del vacío que nosotros tenemos que rellenar. Incluso en cine, algunos cineastas como Robert Bresson han trabajado también en esta estética del collage y en la estética de lo fragmentario y del vacío, para que el espectador luego sea el que recomponga la obra. A mí me interesa mucho, y sé que a Janús también, que el espectador sea el que componga la obra. Él le da unas pinceladas, como decía antes con la elipsis, se le da unas insinuaciones y el espectador la completa. Y curiosamente,
lo que ha dicho Pedro antes, que yo lo desconocía, que Albayati, su obra es una obra que se puede dejar abierta o inacabada, o puede verse como inacabada. Eso me interesa mucho, porque a la hora de pintar, precisamente un valor de la pintura es la obra inacabada, la obra abierta. Humberto Eco habló de ello en un libro que os recomiendo. Estoy hablando de un libro del año 62 que se titula Obra abierta. Es un ensayo precioso sobre literatura y sobre arte, que tiene que ver con eso, con que la obra esté abierta. Habla de Rayuela, por ejemplo, que os sonará, y de otros autores que dejan obras abiertas para que el espectador las complete. Entonces, ese concepto de obra abierta, de abocetado, es el que interesa mucho en la estética de Janús. Veo que, curiosamente, me hace ilusión saber que Albayati también lo dejaba abierto. Pues Janús lo deja abierto para que el espectador lo complete. De esta manera, veréis en Janús parte geométrica que tiene que ver con el mundo árabe, línea que también tiene que ver con la grafía cúfica, y también línea y figura occidental. Entonces, esa mezcla entre lo árabe y lo occidental es lo que hace ese collage. Él nos da unas pinceladas, unas insinuaciones, y al final es el espectador el que tiene que decidir y el que tiene que completar la obra. Es como un cuento abierto, que te dan unas pautas y el espectador es el que lo completa. Eso es lo que realmente me interesa en esta estética, que es la estética de la obra abierta, la estética de lo inacabado, de lo abocetado, que tiene más valor, es más sugerente. Lo abocetado, supongo que a todos os gustará, por lo menos yo creo que cuando haces una mirada hacia un cuadro que está inacabado y abocetado, normalmente nos atrae más. No sabemos muy bien por qué, pero probablemente sea porque nosotros lo podemos acabar. Cuando nos lo dan todo cerrado, no tenemos lugar para traspasar la puerta. Entonces, es muy importante pasar esa puerta. Y esa puerta se puede pasar si el pintor ha dejado abierta para que nosotros podamos entrar. Janús la deja abierta. Yo creo que en toda la pintura que vais a ver luego vais a poder penetrar en todas, y la vais a poder completar vosotros y hacerlas vuestras. Antes he comentado algo del cine. En cine también hay algún autor que lo suele hacer. Bresson hablaba también, como Diderot hablaba en un ensayo en su día, en el 1700 y pico, hablaba del cuarto muro, que es muy interesante. El cuarto muro, la cuarta pared, es la pared del espectador, que puede ser como un espejo. Ese cuarto muro es el que realmente importa, más que la propia película proyectada o que el cuadro que estamos viendo. Es una metáfora de cualquier obra plástica, sea película, sea cuadro, sea escultura. El espectador es el cuarto muro, es el muro, es el espejo que se ve en la obra. Y bueno, pues yo creo que para finalizar me gustaría hacerle alguna pregunta a Janús, que después, conociendo su obra y sabiendo que es un gran lector de poesía y de literatura, que tiene una gran biblioteca en casa, y hemos hablado, cuando yo vengo a Madrid hablo con él de autores, etcétera, y conozco muy bien su estética, entonces me gustaría decirle el por qué Albayati, después de varios autores que voy a citarte ahora, algunos autores que, bueno, los conoces de sobra, pero para que el resto los conozcan, por ejemplo, de Al-Wasati. ¿Por qué Al-Wasati? ¿Por qué también Jalil Gibran? Por ejemplo, Platón y Aristóteles, que sé que también te interesan. Entonces, de todo esto, ¿por qué Albayati? ¿Por qué eliges Albayati? Cuando sé que también te interesa Alberti, Lorca en poesía y San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz especialmente, porque no os he comentado una cita, pero sí está puesta en el texto que he escrito en el pequeño folleto, que dice algo así como, cuando os la voy a comentar otra vez, luego la podéis leer, pero cuando San Juan de la Cruz fue a visitar Córdoba, fue con un amigo y le dijo el amigo a San Juan de la Cruz desde una colina: admira esta ciudad tan bella. Era una ciudad al atardecer, que es mucho más poética y más bella. Y San Juan de la Cruz le dijo: bueno, ojo, será bellísima, pero no hemos venido aquí para ver, sino para no ver. Y me interesa ese no ver. No ver es un poco mirar con los ojos cerrados.
mirar con los ojos cerrados es lo más importante que se puede hacer en la vida, porque se ve el interior de la obra, se ve el interior de todo. Hay que taparse los ojos para mirar, es muy importante, porque si seguimos con los ojos muy abiertos, he empezado hablando de Cézanne, que abrió los ojos, vio con 2 o con 5, pero ahora Cézanne ya está en su sitio, ahora hablo desde aquí y a mí me gustaría taparlos para mirar. Yo creo que esa es la clave, taparlos. Y bueno, después de esto, de tantos autores que te he citado, Janus, ¿por qué Al-Bayati? Y también me puedes hablar luego, o nos puedes hablar a todos, de tu obra, si quieres desvelar algo. Ya sé que la obra es autoexplicativa y en principio tiene que hablar ella sola, pero si nos quieres comentar algunas pinceladas de la obra, seguro que nos ayudan a entenderla mejor. Gracias. Gracias, Alberto. Hay que aplaudirlo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Casa Árabe. Muchísimas gracias, señor embajador. Shukran jazilan, Sa'at al-Safir Hudurak. Muchísimas gracias a don Pedro y demás, y muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, a mí, se lo dije incluso a Nuria, que me habría gustado estar sentado ahí, porque todo lo que tengo que decir está ahí en la otra sala. Pero me interesa mucho, quizá siento mucho el pensamiento, o sea, la poesía, o muchas veces el pensamiento sin más que hablar de él. O sea, es un tema que no... Muchas veces mis alumnos a veces hablo mucho con ellos, pero realmente no hablo mucho, no me gusta hablar mucho, no me gusta hablar, porque en realidad mi obra es... le pasó un poco algo a Paco de Lucía. Paco de Lucía decía: yo no sé hablar, porque claro, todo el día estoy tocando y no hablo. Y yo me pasa algo así. No quise tampoco hacer aquí un guión para leer, no me gusta, lo niego. O sea, no, prefiero mi torpeza natural que leer una cosa más académica, porque me siento como una separación entre ustedes y yo, y entonces no quiero esto. El tema del Bayati, la verdad, yo lo conocí personalmente y yo soy lector de poesía más que literatura, porque ojalá que tengo tiempo. A veces mis amigos les digo: oye, ¿qué novela, qué narra? Siempre estoy como pendiente de, a ver, porque no tengo tiempo para... entonces leo generalmente poesía, pero todo quizá, tipo de poesía. Perdona, Janus, la poesía puede ser porque te resulta más comprensible o más evocadora para la mí, hora de pintar. Khalil Gibran decía: la poesía, la comprensión del todo. Para mí es fundamental esto, me emociona, y créeme, el Bayati, precisamente porque no sé si por ser iraquí o porque entiende su estética. Muchas veces leyéndolo en mi estudio tengo ganas de tirarme por la ventana. Vivo en un primer piso, pero del gozo que tengo, de verdad es impresionante. O sea, es una cosa... Estaba muy preocupado. A veces me llaman y dicen: ¿y qué estás haciendo? Digo: muy mal, porque siento como no soy capaz... que en realidad tampoco no lo he hecho ninguna traducción de su trabajo. O sea, que lo que yo hice un poco en paralelo, en lo que él... Hilos de Luz, en realidad, es un poema escrito en el 68 y es un poco sobre Lorca. O sea, cuando él, 11 años después, vivió en Madrid. Pero yo este poema en concreto sentí como muy cercana a mí, como persona exiliada, o una persona que dejó su patria, en fin, por condiciones que sabemos todos, políticos y demás. Entonces, el Bayati me interesó mucho por dos cosas: su libertad a la hora de ejercer su poesía y su gran capacidad de enlazar toda la historia. Yo tengo muchísima obsesión de que todas las culturas, gracias a todas las culturas, como vivimos hoy. O sea, que yo estoy orgulloso de mi cultura mesopotámica, estoy orgulloso, por supuesto, de la otra, islámica, pero anteriormente estoy orgullosísimo de la Grecia. Grecia, cuidado con Grecia. O sea que, digamos, en fin, Pitágoras primero quien dejó los libros al público. O sea, que dejó que... Porque entonces eran para gente más, solamente personas concretas, ¿no?, que pueden tener acceso. Y solamente ellos han dejado como si fueran libros. Entonces me interesa muchísimo Grecia, sobre todo el pensamiento. Yo tampoco, ojalá que pueda leer Platón y Aristóteles. Yo he intentado un poco saber qué es lo que han dicho respecto al arte, que es lo que más me interesa. Y lo que han dicho, que
respecto al tema, digamos, artístico y demás, muy poco en realidad, o sea, que tampoco no han narrado tanto. Y han dicho un poco, el arte tiene que ser idealista, no realista, que decir que tú no puedes copiar una cosa si no la interpretas. Con la llegada del Islam, que por cierto que yo estoy desarrollando un pequeño artículo sobre ese tema que me interesa mucho, que la relación estética desde el punto de vista conceptual de Grecia con el Islam, porque el Islam, como sabe don Pedro, de concepto, o sea, el Islam es una idea más que otra cosa. El Kaaba no hay nada, es una piedra, pero todo el mundo piensan que es aquello, bueno, puedes decirme, bueno, la figura en el cristianismo también lo es así. Entonces, volviendo a la pregunta, es el tema del Beyati, me interesa, como he dicho, que por su libertad y por su capacidad de lanzar la historia y, digamos, claro, porque no hay tampoco tanto tiempo de desarrollar mucho esto. Y luego, respecto a cómo he trabajado en el estudio, en realidad, los pintores, cuando estamos en el estudio, me olvido del Beyati y Aristóteles todos juntos, porque tú estás pendiente de resolver un problema técnico. O sea, yo estoy obsesionado con cualquier arte, como los artistas que están aquí, algunos, que estamos muy obsesionados cómo resolver el problema plástico y sobre todo cómo somos capaces de presentar una primera imagen, ¿no? Porque es la primera imagen lo que puede sostener la segunda imagen. Entonces mi trabajo en el estudio, yo trabajo primero muy irracionalmente, procuro un poco con mi trabajo un poco la parte, digamos, emocional, sin preocupación, o sea, hago unos espacios muy libres y poco a poco, y luego la parte racional donde puede construir la obra. Porque de esa manera siento que es como no estoy seguro de mí mismo, entonces necesito un espacio donde pueda yo construir, ¿no? Entonces esa parte irracional y parte racional sí luego me interesa para que nazca una primera imagen, sí que basada en la escuela islámica árabe. Eso sí que lo reconozco, que yo nací en un lugar donde la pintura o donde la estética que ha recibido es una estética del libro, de la lectura, ¿no? de la ornamentación, de la caligrafía y demás. Entonces me he quedado un poco como... Y no me siento tampoco ni orgulloso, simplemente es un hecho, me tocó vivir y yo lo desarrollé todo lo que he podido. Entonces, y sobre todo, entonces, en esas dos partes, irracional y racional, procuro, bueno, he procurado o he mirado mucho a un artista que me interesa mucho del siglo XIII, Al-Wasiti, que es donde está presente la línea y el color y la geometría. O sea, esas tres cosas fundamental para mí. Le decía Alberto bien que trabajan la línea y el color juntos. Sí que me interesa mucho. Siempre me ha acompañado. La línea no quiere decir, no admira una obra que obviamente que no tiene línea, pero sí, para mí la línea es como la escritura, como recuerda mi infancia, bueno, tiene más cosas, pero bueno, fundamentalmente el tema de la línea. Y respecto a la afluencia que tenía con el Wasiti, es un hombre magnífico, del siglo XIII, para mí es el primer periodista, en realidad, porque era capaz de ilustrar lo que se veía del periodo. O sea, no era nada incluso religioso, todos sus temas eran sociales, incluso tiene un desnudo, o sea, que es un hombre que... Y pertenece a la escuela iraquí de Bagdad, fantástica. O sea, es una escuela muy diferente a la persia del mismo periodo, porque es como más libre, un poco más ingenua, si cabe, pero es una escuela, digamos, incluso él fabricaba sus pinturas de la zona, o sea, decir que es un... Y bueno, pues un poco eso en general como trabajo. O sea, luego... Y luego, Janus, perdona, la parte narrativa que tiene tu obra, que la tiene, por ejemplo, ¿cómo te ha influido Jalil Gibran en tu obra? Porque sé que trabajas mucho sobre él, sobre sus cuentos, te interesan mucho lo que dice, ¿no? Bueno, pues solamente una cosa, me interesa mucho Jalil Gibran por una cosa muy sencilla. También es que me emociona tanto sus cuentos, son muy cortitos, pero también es impresionante. O sea, un poco como me viene muy bien a mí porque yo también mi trabajo también me interesa también porque yo también soy espectador de mi trabajo, es decir, que yo muchas cosas que hay no sé qué quiere decir, o sea, quiere decir que tampoco no puedo explicar todo, simplemente son espacios donde muchas veces el ojo no ve,
O sea, yo hay espacios que no lo entiendo. Entonces, simplemente, si ves manchas que no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo. Quiere decir que la propia realidad me lo dice. Y a veces lo digo, pues nosotros, por ejemplo, aquí estamos en el mismo espacio, todos, en la misma temperatura, respiramos casi el mismo aire y somos muy diferentes. Seguramente uno está pensando, pero ¿cuándo acaban estos? ¿Y cuándo tenemos que ir? Pues un poco el cóctel, pues bueno, pues un poco lo que representa un poco esto. Y respecto a Khalil Gibran, tiene un cuento muy sencillo, muy simple, que es, decía una mujer sentada entre dos hombres en la escalera de mármol de un templo y una de sus mejillas pálida y la otra es arrojada. Y ahí termina el cuento. Pues bueno, pues un poco esa es mi pintura, no puedo decir más.